el panel Nuevos Trabajos, Nuevas Profesiones, Desafíos y Oportunidades. En primer lugar, expondrá el doctor Juan Miguel Mazot, doctorado en Ciencias Económicas en la UBA, Máster en Financial Economics, Universidad de Londres, Máster en Economía y Máster en Políticas Públicas, Instituto de ITECA, Máster en Economía en la Universidad de Belgrano y Contador Público Nacional por la Universidad Nacional del Litoral. Es director de investigación en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de El Salvador, profesor de grado en dicha universidad y de posgrado en la Escuela Superior de Guerra Naval, en la UBA y en otra universidad como la Austral y otras. Escuchamos sus palabras. Muchas gracias a Jorge Giorno, a su secretario, y al equipo de la Subsecretaría por la Invitación. Hemos trabajado en otras oportunidades sobre cuestiones de la ciudad, asociadas en parte a la cuestión de trabajo, desarrollo, estrategia, desarrollo económico de la ciudad. Entonces, no sé si alguien me guía en la transparencia. Sí. Gracias. Bueno, esta es la estructura. La ponencia, vamos a presentar un estudio, algunos elementos de un estudio que hicimos en nuestra facultad, los hallazgos, las conclusiones y finalmente algunas reflexiones. Si puede ser la siguiente. Bueno, partíamos de una de las hipótesis, un proyecto de investigación realizado por el Instituto de Investigaciones de esta facultad. Una de las hipótesis de ese proyecto era que cómo los cambios tecnológicos y culturales profundos habían modificado la visión de los jóvenes sobre su inserción en el mercado laboral, y una de las cuestiones que nos había interesado por qué trabajar entre las distintas cuestiones, actividades del proyecto, en trabajar con una encuesta a los alumnos de nuestra facultad, los alumnos de grado, era porque no solamente son jóvenes, aquellos están viviendo el cambio desde una posición distinta a la que estábamos viendo algunos investigadores o los empleadores, y que por lo tanto, y al mismo tiempo trabajaban y estudiaban, muchos de ellos, entonces se podía vivir, nos podían transmitir una experiencia y unas lecciones como lo vivido, en el mismo mundo distinto al del adulto. La muestra fue considerada por el equipo como bastante representativa, suficiente para obtener algunas conclusiones. Yo he seleccionado algunas preguntas de ese estudio. Ya es el tercer año que realizamos el estudio, y este es del año pasado, porque este año se va a comenzar en la próxima semana. De esa muestra de estudiantes, el 70% trabaja y estudia, y el 73% está satisfecho de su trabajo, del trabajo actual que tiene. Y la pregunta es ¿por qué no está satisfecho? No ven proyección futura, en casi todos se ve porque no cumplidos, y hay una constante, digamos, de la falta de proyección futura, que no ven ese puesto de trabajo eso. Yo he marcado con asterisco aquellas respuestas o aquellos conceptos que me parece que son reiterados y corresponden a una constante que aparece en muchas respuestas. Y con dos asteriscos, aquellos conceptos que no necesariamente están en todos, pero son relevantes y parecen hasta cierto punto nuevos, por lo menos en algunos ambientes. Un elemento es el salario, que en algunas ocasiones se considera como algo no necesariamente relevante, y sin embargo sí lo es. Y por otro, que no le gusta el trabajo que realiza. O sea, cuestiones más o menos, diríamos, aceptables, pero cada una están siendo vividas por los alumnos. ¿Y por qué trabajan? Para acumular experiencia, muchos, para el crecimiento profesional. Están pensando el trabajo como una plataforma hacia el futuro y, por supuesto, para pagar su vida, su estudio, su forma de vida. Y eso habla del presente. Es decir, ellos también viven el trabajo como una obtención de los recursos para vivir como una cuestión del presente. Estamos hablando del futuro y del presente. Son elementos que hay que tener en cuenta. Si puede ser la siguiente. Esto refuerza qué valoran al momento de elegir un trabajo. Bueno, una fuerte preferencia por aquellos trabajos o puestos de trabajo que le brinden, esas organizaciones que le brinden una capacitación, una formación laboral, en el mismo momento que están trabajando. O opciones, por ejemplo, de estudiar fuera de la misma, no el estudio y la capacitación del puesto de trabajo, sino que le permitan acceder
accederlo. La autonomía y la flexibilidad, un elemento que está muy asociado a las nuevas tecnologías, pero que no es algo nuevo en las organizaciones. Hace mucho tiempo que las organizaciones, a veces privadas, pero también públicas, han dado a trabajar por proyectos, por objetivos, pero a veces, en muchas ocasiones, los marcos regulatorios o las mismas organizaciones lo invisibilizan, perdiendo posibilidades, ya sea de incorporar talento como de despedirlo, porque los chicos lo que quieren es la flexibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué buscan en un trabajo de organización? De nuevo, la proyección profesional, el que mejore el CNE. Si los jóvenes están pensando claramente en una cosa que estanca, sino hacia futuro. Pero incorporan y visibilizan nuevamente cuestiones que a veces uno las toma en cuenta, algunas organizaciones las toman en cuenta y otras no, como que son otros valores. Por ejemplo, que sea innovadora, una organización innovadora, en una cosa estanca, dinosaurica. Respeto por el medio ambiente, por la igualdad de género, o las cuestiones de aspectos sociales, que tienen que ver con la inclusión social y demás. Uno puede pensar que por el tipo de universidad, de una tradición humanística, esto puede estar sesgando a los alumnos, pero uno mira otro tipo de estudios y aparecen estas cuestiones, a veces invisibilizadas, pero por eso nos interesaba que ellos nos respondan de manera completamente sin conocer quiénes eran, solamente los datos fundamentales para establecer la muestra. ¿Con qué se identifican personalmente? ¿Cómo se miran? ¿Con qué se identifican ellos desde el interior? Con la estabilidad y la seguridad fue un elemento importante. Pero también nuevamente, el aprendizaje y formación y el desarrollo profesional. Gente que está buscando crecer, ¿no? Aprendizaje y formación que no necesariamente es presencial, sino que la altísima demanda es hacia un porcentaje creciente de la demanda es a la educación, a la formación. No necesariamente extensa, sino corta, como señalaba recién colega, por módulos, por capacitaciones concretas, de manera virtual e híbrida. Esto no necesariamente se repite, hay gente en grupos de trabajo o tipo de perfiles que tienen lo profesional porque generan tramas de relaciones laborales hacia futuro. Y eso se observan diferencias entre grupos de estudiantes o tipo de carreras. ¿Y por qué renunciarías? A mí me parece también una pregunta importante. ¿Por qué te vas de un trabajo, no? El principal factor de lejos es la búsqueda del crecimiento profesional. No me quiero quedar estancado acá. Esta organización no me permite crecer, no me da oportunidades a futuro. Y el mal clima laboral, otra cosa que muchas organizaciones, todas las organizaciones tienen un excelente clima laboral. Falso. Esto no es así. Y se nota en las elecciones de los alumnos y de los que son jóvenes que están en la carrera universitaria. A veces no es la organización en completo, sino que es un departamento, un proyecto, pero eso para aquellas, diríamos, dirigencias que le corresponde elegir y generar un buen ambiente es fundamental. Eso es muy habitual y los alumnos simplemente renuncian al equipo, o incluso cuando tienen buenos salarios. ¿Cómo buscan trabajo? O sea, ¿cómo te vinculas al mercado? Por supuesto, las redes sociales, y aparece una red social profesional muy conocida. Uno esperaría que estén más, como se espera que son profesionales, pero no, los alumnos de grado están muy vinculados y buscan y seleccionan a partir de allí, que es LinkedIn, ¿no? O sea que buscan, se postulan, por supuesto no deja de aparecer la vía personal o las vías más tradicionales, pero claramente la tecnología no es solamente para la formación, no es para el trabajo, la flexibilidad y demás, sino también la búsqueda de nuevos trabajos y oportunidades. Y cuando se le pregunta cosas como tu proyecto futuro, hacia dónde mirás, por supuesto, crecer personalmente, trabajar en lo que estudié, seguir estudiando, seguir formándote. Es decir, que estudiar no es lo mismo que la formación en el propio trabajo, o sí, pero vemos que hay también diferencias entre, y todas están presentes, ¿no? La formación, el seguir buscando hacia el futuro. Anclado en el presente, decíamos, salario, clima de trabajo es hoy, ¿no? Y otra cuestión es que ya hace un tiempo se ve que gente joven renuncia para viajar y tener otras experiencias fuera. No necesariamente profesionales, sino de tipo social. Médicos Sin Fronteras, ONG que trabajan en África, en Siria, bueno, en el interior o en zonas urbanas complejas,
y se ve allí cuestiones que no es solamente ese viaje de formación cultural y demás, que también lo hay, sino también este tipo de viaje que implica este tipo de experiencia, fuera y en otro ámbito cultural, con lenguaje incluso que no maneja. He tenido una anécdota. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? No, voy al África, a tal lugar, a tal país, pero ¿vos conocés el idioma? No. Pero, al menos, claro, el inglés y algo de francés, sí. Bueno, se entiende que es una cultura, un país muy empobrecido, así como dos más recientes que no sabía. Yo pensé que estaban en un país europeo estudiando, y en realidad estaban en Siria, con Médicos Sin Fronteras, trabajando en las cuestiones, es decir, gente que además ya era graduado con posgrado. Es decir, una cosa muy distinta de ver cómo están pensando los jóvenes ese vínculo con el mercado laboral y ese ida y vuelta que tienen. Entonces, a manera de síntesis, hay una clase fuerte en el futuro, que es lo normal en una persona joven de 20, 22, 25 años, y cuando uno mira qué afecta a sus elecciones en cuanto a dónde trabajar, por ejemplo, qué cuestiones toma en cuenta al elegir un trabajo, una organización, pues una empresa, el Estado, combinan elementos duros como fue el salario, el CV, la conformación de un enriquecimiento del currículum, otros no tanto, que a veces las organizaciones lo dejan porque les significa un gasto y no lo ven como una inversión, que es la formación y la capacitación. Y a mí me parece que es una alerta, porque uno no solamente capta a la persona más valiosa que quiere seguir hacia adelante, sino que no puede retener al talento. A veces se va por algunas otras razones, como puede ser esa formación de viajar, etcétera, pero consigue una mejor opción salarial, sino también por estas cuestiones como la formación, la capacitación o el mal clima laboral. Más actuales, ahí entra la flexibilidad, entra la tecnología, el clima laboral respecto a valores individuales y sociales. Uno piensa como una especie de sentirse confortable en un ambiente amigable en el cual yo me siento parte de eso. Se habla mucho de equipo de trabajo, pero en realidad la mayoría de los equipos de trabajo no son. Hay una competencia cruel en muchos de ellos, y eso es un elemento a tomar en cuenta, porque las personas simplemente a veces se van del equipo, personas valiosas, ¿no? Gente joven y no tan joven. Entonces, a veces cuando uno habla con ellos, me siento bien, es divertido, el equipo está bueno, ¿no? Cuestiones, frases típicas que uno escucha en gente joven y otras no tan joven, pero lo toman en cuenta. Cuando se le pregunta cuestiones sobre la pandemia, que algunos elementos de la pandemia, me pareció rescatar algo que no es que le modificó mucho a los jóvenes, ya estaban integrados a la tecnología, era su modo de vida, de su relacionamiento. Lo que sí es interesante, pero no podemos contrastarlo con otro momento, es que ellos consiguieron, un 20% de ese 70% consiguieron su trabajo durante la pandemia, que es un año. Es decir, ¿y por qué? Bueno, puede ser por las redes sociales, por el tipo de trabajo, etcétera, pero también gente joven que estaba buscando trabajo y lo consiguió. Es decir, que no fue completamente negativo, ¿no? Es decir, todo lo contrario en ocasiones. La siguiente. Entonces, alguna conclusión. Entonces, los campos drásticos que uno lo observa y se insiste no parecen tan evidentes en esa gente joven, estudiantes de grado que están desarrollando su trabajo en la empresa o en el Estado o ONG. A mi entender, hay unas continuidades, como en historia, que se estudia continuidades y rupturas. Nuevamente, como aparece en la mayoría de los procesos históricos, hay más continuidades que rupturas. Esas rupturas a veces son suaves y no se van percatando hasta que se hace como muy claro y evidente para la organización o para el analista, lo que sea, que esa cuestión está presente allí. Entonces, cuando uno piensa en una revolución que ha generado la tecnología en el mercado laboral, eso la gente joven no lo ve. Y eso es consistente, a mi entender, con la mente humana, con el comportamiento individual, social, pesa nuestra historia, los valores, el bienestar que va con la persona según cómo fue criado y cómo se fue conformando en su personalidad. Y me resultan como inviables de hace muchísimo tiempo, pero me parecía bueno rescatarlos. Esto es algo profesional y no personal. Yo te estoy diciendo esta cuestión que tenemos no es personal, es profesional, eso es falso. La persona es un todo, digamos, ¿no? Y es un todo en relación con. Entonces, ese tipo de afirmaciones que a veces se hacen en algunos ámbitos profesionales, es mejor olvidarla de una vez por todas, ¿no? Tu trabajo es cosa tuya. Tu vida, es decir, tu vida personal, lo que digamos emocional, no me interesa, eso es falso.
y se ve mal clima de trabajo, el que me toman en cuenta para las capacitaciones, etcétera. Hay un montón de elementos que entran a jugar y que son clave, y hablan de la idea, me parece que del bienestar y un sentido amplio del ámbito de trabajo, de la formación y la interrelación dentro de la organización, de sus jefes y de sus colegas consigo mismo, ¿no? Hasta de contención. Si se ha visto el tema, por ejemplo, durante la pandemia, no la respuesta, pero sí otros tipos de trabajo, donde hemos realizado la contención de la organización fue central para que esa persona se sienta perteneciente de ahí en adelante, sino que ya lo toma como un ajeno, que le conviene y luego creo que estas cuestiones transparentan la complejidad y la multidimensionalidad de la conexión humana en el mercado laboral. No es solamente salario, como una cosa estanca de lo profesional, y hay un montón de clichés que se usan, que son muy bonitos para el marketing, pero los alumnos claramente, cuando se les pregunta sobre el marketing, diríamos cómo se presentan las organizaciones, claramente lo diferencian. No se tragan, ningún verso, ninguna propaganda, ni ningún, diríamos en criollo, un chamullo. No va más, porque conocen las realidades como están viviendo gran parte de ellos. Una cosa importante, pero medio que lo fui diciendo para las organizaciones, hay llamadores que están ahí concretos y que las organizaciones, para tener éxito al momento de captar y retener el talento, tienen que tomar en cuenta, ¿no? Ciertas rigideces o cuestiones regulatorias de comunicación, o esta idea de transmitir información que es falsa sobre cómo se trabaja, las personas simplemente se van, lo ponen. Pero también cuestiones tradicionales, ¿no? Como el salario, sigue siendo importante. No es todo capacitación, buen clima y demás, porque el salario yo tengo que vivir. Tengo que pagar mis estudios, lo que quiero hacer a futuro, y mi vida, que es mucho más que el trabajo. ¿Dónde quedó la tecnología, más allá de la formación y del trabajo flexible? En la forma, por ejemplo, de contactar, de postularse, en esta cuestión, diríamos, de la autonomía y la libertad de trabajar mucho más por objetivos, en la posibilidad de conseguir trabajo, a veces asociado a la cuestión tecnológica, y también en la vida social estrictamente. ¿Sí? Como la organización de los viajes, la salida con amigos se organiza también desde las redes, y eso lo sabemos nosotros mismos, pero ellos lo ven como en algo muy, muy cercano, muy interior, digamos, ¿no? Que lo acompaña. Les decía ahora unas reflexiones finales, es que las tecnologías de información se integraron al mundo de estos jóvenes forman parte de un todo de sí mismos, les es connatural a ellos. No es que vino como algo impuesto que tuvieron que adquirir. Eso en cada revolución, diríamos entre comillas, tecnológica, ha ocurrido. Ocurrió cuando apareció la computadora, el notebook, internet, celular. En cada de esos saltos, la gente formada inicialmente lo tomaba como algo connatural, no como algo que tenía que pensarse y repensarse para incorporarse, como era la gente que tenía más edad. Y esto sí lo lleva a interpelar al mundo y al mercado laboral y a las organizaciones, porque ve cómo seleccionan, se van, solicitan esto y lo otro, se le están interpelando. Y entonces uno se pregunta si hay una sobreinterpretación de aquellos que trabajan sobre estas cuestiones, desde las organizaciones, del mundo académico, desde las consultoras, sobre algo que la gente joven, de 20, 20 y pico de años, lo vive como algo connatural, y nosotros tenemos que pensarlo como algo venido de Marte. Ellos no lo viven así y tenemos que pensarlo desde ese lugar, cómo lo miran ellos. Esto también hay que pensarlo bien, porque tenemos que cambiar las normas, ajustarlas, adecuarlas, ¿no? Y a última, que es una lección, a modo de lección, no necesariamente tiene que ser útil para todos, y es efectivamente esas autoridades o responsables están a cargo del ajuste y la adecuación permanente de las organizaciones, los marcos regulatorios, etcétera, crear nuevos ámbitos, nuevas formas de trabajo, pero sin caer en el dramatismo y sobre interpretaciones. La gente joven viene con una cultura, viene con tradiciones, viene con una historia previa, se formó en una familia, en un grupo social X, y eso va trayendo toda una tradición, y además la sofisticación tecnológica les va a formar, se une a ellos, enriquece y va todo como una traba, no lo ven como una cosa impuesta, ¿no? Y en cierta manera uno puede pensar que los jóvenes siguen siendo jóvenes de cada época,
época, que incorporaron naturalmente la tradición, porque fueron formando una tradición, una herencia cultural, y la tecnología en el momento lo toman porque nacen y se forman con eso. Habrá sido la máquina de escribir, la máquina eléctrica, la computadora, entendiendo estas cuestiones desde el punto de vista laboral, ¿no? Entonces, sí también la idea de un bienestar mucho más amplio, que antes no se visibilizaba y hoy la gente joven decide postularse, irse o cambiar, visibilizando claramente que el bienestar es mucho más amplio que el salario, que el trabajo. Salario emocional. Bueno, nada más. Muchísimas gracias.